Jonathan, felicitarte, agradecerte la confianza. No esperaba menos de ti. Y bueno, no te echo más flores porque vamos al grano, Jonathan. ¿Qué es eso de la panamazonía? Hablas y hablas de la panamazonía, pero no nos has dejado claro qué es eso. ¿Es una moda o es verdaderamente la realidad que te está exigiendo pensar? ¿Qué es eso de la panamazonía? La Amazonía es un concepto acuñado por las últimas reuniones que se han hecho a nivel de esta región, tanto en la sociedad como también a nivel de la iglesia, y concretamente este término se ha acuñado para nosotros como cristianos católicos a través de la red eclesial panamazónica, la REPAM, que es todo un movimiento de laicos y también de eclesiásticos que se han interesado por los problemas de esta región, sobre todo pensando en que es uno de los pulmones, hablándolo coloquialmente, que sostiene nuestro planeta Tierra. Entonces la reflexión se ha movido en torno a esto y es lo último en temas ecológicos que se está tratando aquí en nuestra región. Segunda pregunta, tiene que ver con esto de la realidad o teología de la realidad histórica, que también la mencionas porque es el método que empleas, pero yo no te he visto ni en Leticia, ni en Manaos, poca Amazonía. Cuando hablas de realidad, ¿de qué estás hablando? Porque pareciera que estuvieras generando solo un discurso. ¿Dónde está la realidad? Bueno, primero que todo, pues esto es una investigación formativa. Hay que distinguir dos tipos de investigaciones, que son investigaciones formativas e investigaciones de campo. Y a partir de la que estamos desarrollando nosotros, que es una investigación formativa, nosotros podemos, sin tener contacto directo o presencial con una realidad, apropiarnos de ella y comprenderla, digamos, intelectualmente y teológicamente desde nuestra experiencia, desde nuestra razón y de nuestra fe, para analizarla y para plantear también cómo nos implicamos en ella y cómo podemos implicar a otros desde nuestra labor pastoral. Y agregando a eso, pues quise tomar como esa delimitación de la Panamazonía, porque son algunos países, respondiendo también lo que me dijo el profe, algunos países que comprenden pues parte de nuestra realidad latinoamericana y que tienen que ver concretamente con este territorio que llamamos la Amazonía. Pero ese Panamazonía es como para darle más grandeza y más importancia, como toda la Amazonía. En el trabajo y en la exposición has hecho referencia a la conciencia, a la autoconciencia. Desarróllame un poco más eso, preséntame, porque en el trabajo solo lo enuncias, pero es un elemento muy importante. ¿Qué es eso de la conciencia y la autoconciencia ecológica y de la cultura del cuidado? Mi preocupación siempre ha sido, ¿es una moda? ¿Es un cliché que vamos a utilizar ahora para hablar teológicamente? Digamos que a nivel de la historia de la doctrina social de la Iglesia, el primero que empieza a hablar de estos temas es Juan 23, ¿sí? Antes se había hablado de algunas realidades, bueno, algunas reflexiones sobre los textos del Génesis, algunos salmos en torno a la creación, a la naturaleza, pero siempre como dando la primacía al hombre sobre la creación. Juan 23 comienza a preocuparse en la época actual cómo el ser humano está dañando la naturaleza y comienza a pensar desde la doctrina social de la Iglesia cómo generar conciencia en las personas, en los cristianos sobre todo, de esta responsabilidad con la madre tierra. Luego pues el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Gaudium et Spes, que lo manifiesto en mi trabajo, pues también habla sobre la actividad humana, y allí pues a través del trabajo y de toda la acción del ser humano como tal, se debe tener en cuenta como esa preocupación por la tierra, por la naturaleza. Después también Juan Pablo II, bueno, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI
en sus documentos de doctrina social de la Iglesia siguen haciendo referencia sobre esa conciencia ambiental, pero concretamente el Papa Francisco en la Laudato Si propone una espiritualidad ecológica a partir de la ecología integral. Y esa espiritualidad tiene que ver con la autoconciencia, cómo yo me hago consciente a mí mismo de la conexión que tengo todo el tiempo con todo lo creado, y que yo simplemente dependo de ellos, de los seres de la creación, y no soy su dominador y su explotador. Y a partir de eso, tomando también referencias de Leonardo Boff, él habla de la formación en un paradigma de religación, porque nos habíamos como desligado de la tierra, como haciéndonos a un lado y apropiándonos de ella como recursos, como lo decía yo en la exposición. Y esa religación nos va a permitir como estar nuevamente dependiendo de ella, conscientes de esa responsabilidad y al mismo tiempo en esa espiritualidad tomando esa conciencia de ser una criatura más, parte de toda esa globalidad de la creación. Finalmente, Jonathan, hablas de proyectos pedagógicos, pero tú no eres ni profesor, ni vas a ser profesor, eres misionero vicentino. ¿Cómo desarrollar un proyecto pedagógico si no eres maestro? La propuesta que yo hago en el tercer capítulo de creacionalidad es precisamente diferentes tipos de proyectos basados en la pedagogía, pero que deben ser traducidos para nosotros en nuestras parroquias o lugares de misión mediante procesos catequéticos y evangelizadores. Por eso digo que debe proponerse una ecopastoral atenta al grito de la tierra y de los pobres, porque no podemos quedarnos con el anuncio carismático de Cristo y su salvación, pero proponiendo una salvación simplemente espiritual, cuando la salvación debe ser integral y debe transformar nuestras relaciones con los hombres, pero también nuestra actividad en favor del trabajo, en favor del cuidado de esa casa común. Y pues ahí está todo lo de la cultura del cuidado, que comienza por cuidarnos a nosotros mismos, en nuestra salud, en nuestros hábitos, pero que luego nos lleva a cuidar a los demás, especialmente a los más vulnerables, a los que son descartados. Y todo esto pues a partir de proyectos evangelizadores y catequéticos que ya pues habría que estructurar mejor, ¿no?, en cada lugar. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a usted, profesor. Pues me uno a las felicitaciones que hace el profe por tu trabajo, la presentación misma del trabajo organizado, estructurado, etcétera, etcétera. Un poco con respecto a la pregunta aclaratoria que hacía también el profesor Oscar, que tiene que ver con la región panamazónica. Nosotros sabemos que esta región está compuesta por 9 países. Y dentro de esos 9 países pues, vemos una diversidad cultural, geográfica, bueno, antropológica, lo que le podamos poner. De pronto, ¿cuáles serían, o tú podrías identificar 3 aspectos de esa crisis ecológica que de pronto nos unan a toda la región panamazónica y que al mismo tiempo nos lleven a nosotros como a plantearnos ciertas medidas que deberíamos tomar al respecto de este daño ecológico? Y tengo después otra pregunta. Digamos que la crisis, tanto humanitaria como ecológica, es universal, y así está planteado desde Laudato Si. Los problemas son universales, pero obviamente tienen consecuencias distintas según el lugar y según la realidad. Para nuestros pueblos latinoamericanos y concretamente para la Panamazonía, pues uno de los grandes problemas es la extracción de los bienes de esta región, como la tala, por ejemplo, indiscriminada de los árboles, lo cual reduce también las fuentes hídricas, y sabemos que si no hay agua no hay vida. Entonces una cosa va llevando a otra y va acrecentando la crisis. Aparte de eso, las periferias son las más afectadas, lo que yo llamo las mayorías populares, porque obviamente los que tienen dinero y posibilidades económicas de las ciudades, de las grandes urbes, van a tener acceso a los recursos, pero hay lugares donde son zonas desérticas, sin agua, sin posibilidad de cultivar nada más, que tienen que talar árboles, como cuando fui yo a la misión de Santa Fe del Caguán. Sí, estuve en Santa Fe del Caguán, 8 días, pero estuve. Y allí pues era triste y vergonzoso ver
esplanadas en donde talan y queman árboles para luego ya sembrar pasto y fomentar la ganadería. Positivo que ya en muchas partes se ha erradicado la coca, pero negativo pues que siguen haciendo eso. Y cuando tuvimos hace 3 años, en el 2019, el encuentro con los obispos y con otras personas en la conferencia episcopal, para el presínodo, los obispos de estas regiones de la Amazonía decían, pero nosotros como pastores, ¿qué vamos a decir a las personas si es que ellos no tienen más opciones? Si les erradicaron la coca, los arbolitos les dan el agua y dan vida a la naturaleza, pero ellos de qué van a vivir? Tienen que cortar, sembrar pasto y vivir de la ganadería. Entonces es muy complicado, digamos, entender esto, pero esas podrían ser algunas como de las causas de la crisis concretas que repercuten en toda la humanidad. Otra pregunta tiene que ver con algo que tú expusiste en el texto que preparaste. Tú hablas del surgimiento de nuevos valores, y dentro de ese surgimiento de nuevos valores tú hablas de pronto de unas cosas muy particulares que de pronto desde el punto de vista ético uno diría esos son antivalores. ¿Y por qué tú los llamas valores o nuevos valores? El surgimiento de nuevos valores, yo me refería en ese punto, bueno, desde lo que en este momento me acuerdo, porque la verdad me despisto un poco en ese punto, pero de lo que me acuerdo en este momento, yo hablaba hacía una distinción de 2 tipos de éticas. No sé si tenga que ver con eso, que la ética de la razón cordial y no una ética de la razón instrumental. Y esto basado tanto en Adela Cortina como en Leonardo Boff, quienes hablan en ese sentido de que nuestros valores no se pueden medir solamente por la racionalidad, porque esa racionalidad en última instancia nos va a llevar a buscar beneficios particulares, sino que tienen que medirse desde el corazón, por eso cordial, desde una religación, digámoslo así, afectiva a todo lo creado, a todo lo que concierne a nuestro entorno, para que cuidándolo pensemos no solamente en nosotros, sino en ellos. En ese sentido se puede hablar, y también en otro sentido de los nuevos valores, con el auge, por ejemplo, del feminismo y de todas estas minorías que quieren como ser visibilizadas y que han sido invisibilizadas por nuestra cultura patriarcal. También esto se liga a la ecoteología y a la ecología integral, porque nosotros muchas veces pisoteamos algunas especies y nos aprovechamos de ellas y las depredamos simplemente porque no pueden defenderse. Lo mismo que sucede todavía en lugares con las mujeres o con los afrodescendientes o con los indígenas. Y esta invisibilización nos tiene que llevar a transformar los valores para dar importancia a cada criatura, porque en ese global ciclo todos somos importantes y todos somos indispensables. Padre Pedro Martín. Yo también lo felicito, Jonathan. Un buen trabajo y muy bien presentado. El tema que has tratado es de mucha actualidad, al menos a nivel de pensadores y analistas, por lo menos una serie que inclusive, como decía el profesor, puede convertirse en un tema de moda, un cliché. Pero estamos hablando de ver la realidad como creyentes desde el punto de vista teológico, no solamente desde el punto de vista sociológico, ambiental, sino desde el punto de vista teológico. ¿Cuál es como esa visión teológica? Y si hablamos de teología, tenemos que hablar de algún enganche, alguna fundamentación bíblica. ¿Cómo se ve eso? Claro que sí. Usted tiene al frente la imagen que nos da la respuesta. Al frente suyo. Mejor que usted. Sí, pero le invito a que la mire y ya le puedo hablar. Porque nuestra fe se centra en Jesucristo crucificado y resucitado. Y Cristo resucitado en quien se recapitulan todas las cosas, ¿sí? Como nos lo dice la carta a los Efesios, y como nos dice también San Pablo a los Romanos, la creación entera está expectante
hasta cuando llegue la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces desde nuestra experiencia de Cristo que asumimos en nosotros, se supone que hemos recibido el querigma, hemos aceptado a Cristo y nos vamos haciendo más humanos, más conscientes de eso. Entonces desde nuestra experiencia de fe en Cristo, cómo nosotros vamos a cuidar todo lo que tenemos allí. Va a llegar un momento donde este mundo tendrá que acabarse por naturaleza, pero mientras estamos en este mundo, como cristianos tenemos esa responsabilidad y esa obligación de cuidarlo. Lo mismo que nuestra vida. ¿A quién le gusta enfermarse? Nosotros nos enfermamos y rapidito nos tomamos una pastilla o buscamos un médico porque por instinto de supervivencia queremos prolongar la vida. Pero llegará un momento donde muramos, pero tendremos la conciencia de que cuidamos la vida hasta donde más pudimos. Entonces yo tomo como referencia a Cristo y obviamente otra fundamentación bíblica que trabajo en mi monografía son los relatos del Génesis, que por muchos años han sido asumidos y hoy en día todavía en nuestro inconsciente colectivo los asumimos de manera antropocéntrica. Entonces Dios les dio poder para dominar todas las criaturas, para hacer con ellas lo que quisiera, para aprovecharse de ellas. Pero el Papa Francisco nos invita a hacer una lectura diferente de esta realidad de los textos, más conciliadora, más de cuidado, más de calidad, como yo terminé con la última conclusión, de administradores responsables de esa creación, que el dueño nos ha confiado. Tú hablabas también de espiritualidad ecológica. ¿Cómo aterrizar en una espiritualidad a partir de esta visión ecológica que tú nos presentas? Una espiritualidad. Tengo dos propuestas a partir de lo que menciona el Papa Francisco, que es la cultura del cuidado con acciones concretas desde una ecología integral y una ecopastoral atenta al grito de la tierra y al grito de los pobres. Allí, mediante procesos catequéticos y, digamos, experiencias guiadas de contacto con la naturaleza, de contemplación, pues ir formando en las personas esa capacidad de valoración de toda la creación, de todo lo que existe. Y como lo decía en la anterior pregunta, pues espiritualidad es eso, tomar conciencia de situarme allí y después de hacerlo, actuar en favor de un cuidado, en favor de una responsabilidad. Claro, es que la visión del universo, y esto es parte del universo, es como una manera, como otra Biblia, otra manera de leer a Dios en su obra, en su presencia, y evidentemente que nace una espiritualidad. Sí, señor. Sí, en primer lugar, pues me uno a las felicitaciones de todos los anteriores quienes han hecho la pregunta, y creo también que sí, te vuelvo a plantear la misma situación. Son temas, primero, pues muy sensibles, ¿no? Este es un tema muy sensible o de actualidad, como ya se acaba de decir. Pero también la misma como dificultad, lo tan amplio, pues nos puede llevar a, bueno, ¿cómo concretamos? Digamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Uno entiende que, por ejemplo, un estadista o un político tiene la responsabilidad de hacer el bien como una gran escala, ¿no? Y esa es la responsabilidad de los que gobiernan en grande, hacer el bien como una gran escala. Pero pues los que no, al menos en mínima escala, tenemos que hacerlo. Usted propone en las propuestas, decantando lo que viene de la Laudato Si, la cultura del cuidado, y una de ellas es revisión de los hábitos de convivencia y de consumo, planteas tú en el trabajo. Creo que es bueno a raíz, ¿cuál es la crisis? ¿No? Porque hablan de la crisis ecológica y la crisis humanitaria. Está más planteada la crisis ecológica, con la otra también de alguna manera. Pero yo creo que es bueno a veces dado el tema, algunos datos estadísticos que nos iluminen un poco. Y por ejemplo, en este planteamiento, hábitos de convivencia y de consumo, pues puede haber, por ejemplo, podemos hábitos de consumo de carne, podemos plantear, y por ejemplo, uno de los grandes problemas de la Amazonía actualmente es la ganadería extensiva, ¿no?
Brasil, por ejemplo, puso 60 millones de vacas en el territorio, en su territorio de Amazonía. Y como conozco casi que muy bien, o en gran parte de la región del Caquetá, 6 años vividos allí. Entonces, para poner una vaca en la mentalidad y en el concepto que hay de los caqueteños, se necesita 1 hectárea para una vaca. Y la gente quiere tener 100 vacas y 100 hectáreas, y así vamos sumando. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de la Amazonía. Tú lo decías, el narcotráfico ha ido cediendo el paso, afortunadamente en el caso de las crisis más fuertes que hemos vivido. Pero estamos en esta otra situación. Entonces, ¿qué podríamos plantear como hábitos de convivencia y de consumo? A ver si respondemos a esa crisis, por ejemplo, el de la ganadería extensiva. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, padre, pues primero decirle que si usted mira el título y la pregunta, problema que yo me planteo, mi investigación llega hasta el planteamiento de esas implicaciones, mediante unas iniciativas concretas que son aplicables a la pastoral. Pero ya eso, concretizarlo más, ya es tema de otro trabajo de investigación. Sin embargo, pues yo le puedo responder desde mi calidad de teólogo y como creyente desde mi experiencia, más o menos qué pensaría yo. Yo vuelvo a decir que tenemos que estar primero con la comunidad. Usted es un vivo ejemplo de eso, ¿no? Estando con la comunidad, porque cambiar la mentalidad es lo más difícil. Hacer que la persona cambie su mentalidad es complicado, pero creo yo que con un acompañamiento continuo y brindando nuevas posibilidades para estas personas en cuanto a la alimentación y a sus formas de subsistencia, pues se puede lograr algo. Yo recuerdo, y vuelvo a decirlo porque tuve esa dicha, fue en el 2018, perdón, no 19, hace 3 años, que estuve en el presidio para la Amazonía con Gabriel en Bogotá. Un sacerdote de los llanos nos hablaba del nuevo consumismo. Entonces él decía, con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su misma habitación, con su misma camita, como para ir cambiando en las personas esa mentalidad, y nos planteó varias propuestas, que tenían huertas caseras, que tenían cultivos hidropónicos, que tenían no sé qué, planes de nutrición y de alimentación. Yo creo que desde allá se fue gestando en mí como la pasión por este tema, y también, padre, debemos apoyarnos en los profesionales que hay para esto. Que bueno, por ejemplo, una brigada médica, una cuestión de hábitos de alimentación, como la charla que nos dieron hace poquito a nosotros en la provincia, que no aplicamos porque nos decían que no podemos comer carne todos los días, sino una vez a la semana. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros las empleadas lo manifestaban, ay, pero aquí comemos carne todos los días. Y la nutricionista dijo, pues eso hay que cambiarlo porque a futuro van a tener problemas de salud y eso se puede convertir en problemas laborales también. Entonces, bien, hasta nosotros aquí sabemos las cosas y no las vivimos, porque es más fácil desde los llanos venir, matar las vacas y ya. Podríamos, por ejemplo, matar las vacas, vender la carne, comprar pollo y pescado, aunque nos sale un poco más caro, pero nos cuidamos la salud. Pero siempre por la economía o por facilidad pecamos y nos vamos descuidando en esos hábitos.